han tenido luchas en su vida? ¿Porque había una Lucy o por qué? Jacob nace con una lucha. La lucha de Jacob es que él era, y más adelantito lo vamos a ver, porque lo dice en Génesis 25-26, que su nombre Jacob quería o quiere decir engañador. Y entonces desde que él nace con esa lucha, nace con esa parte en su vida de engañar, de ser el primero, de siempre sobresalir. ¿Cuántos Jacobs hay en casa? Ahora resulta. Bueno, Jacob nace con una lucha. Jacob era uno de dos que nacieron juntos, o sea, eran gemelos, él y su hermano Esaú. Jacob nace luchando por mantener una posición. Nace agarrado del calcañar de su hermano, porque la verdad es, él quería salir primero, pero no le tocó así. Pero estaba agarrándole al hermano para decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y yo primero. ¿Cuántos Jacobs hay en casa? ¿Todavía ninguno? El nombre de Jacob, lo decía hace un momentito, según el versículo 26 del capítulo 25, significa engañador. Ahora, cuando la madre de Jacob está embarazada, repito, tenía dos criaturas en su vientre, estaba embarazada, solo ella sentía lo que estaba pasando en su interior. Solo ella lo sentía. Como toda mujer embarazada, digo, ¿quién más pudiera sentir más que ella lo que está pasando en su interior? Desde las patadas, desde tal vez los rasguños, desde todo lo que la criatura está. Pero aquí eran dos. Pero aparte de eso, yo quiero pensar que algo internamente estaba pasando, que la mamá decía, ¿qué onda? Al grado que la mamá hasta le preguntó a Dios, ¿qué pasa en mi vientre? Versículo 23, ella recibe una respuesta a la pregunta que le hace a Dios qué es lo que estaba pasando en ella. La respuesta que ella recibe en el versículo 23 del capítulo 25 es, Dios le dice que dentro de ella había dos naciones. ¡Ajá! Si tú eres mujer, trata de imaginarte tantito estar embarazada con dos criaturas y que Dios te diga, es que dentro de tu interior hay dos naciones. ¿Entendió Rebeca estas palabras? No. Así como nadie de los presentes, la verdad, entenderíamos. Pero no fue lo único que se le dijo. Dice, hay dos naciones, las cuales se dividirán. Toda división causa dolor. Toda división habla de problemas. Una división, la palabra división realmente quiere decir dos visiones. Una jala para un lado y otra jala para otro lado. Un pueblo que sería más fuerte que el otro, y luego termina diciéndole Dios, el mayor servirá al menor. Con todo esto ella no entendió lo que Dios estaba diciendo. Nacen las criaturas, van creciendo. Los dos o la familia, su estilo de vida era nómada. No vivían en un lugar fijo, vivían en una carpa, en una tienda, y iban de lugar en lugar, nómadas. Al ser nómadas, Esaú se convierte en un cazador. Esaú no le gustaba estar en casa. ¿Cuántos Esaús hay aquí? Y sin embargo, Jacob, él era hogareño. Él era persona que le gustaba estar en casa. Es más, la palabra del Señor en el versículo 27 dice que era un varón quieto que habitaba en tiendas. Uno era de calle y el otro era hogareño. Me acuerdo hace muchos años aquí en la iglesia se casaron unos jóvenes
En aquel tiempo eran jóvenes. Y cuando nace su primer niño, están bien contentos, como cualquiera de nosotros, con el bueno, no nomás con el primero, con el segundo, el quinto, el onceavo, pero estaban bien contentos con el niño, y ya saben que los niños empiezan a hacer gestos, y a todo lo que hacen se ríen, y los papás se ríen y todo. Bueno, el niño iba creciendo, y entonces una de los, tal vez, gozos de los papás es la primer palabra que el niño habla. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted se acuerda de su primer hijo? ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Sí lo recuerda? Levante la mano nada más para decir si lo recuerda o no. Seguramente en el caso de muchos, aunque no todos, seguramente la primera palabra fue mamá. Seguramente. Bueno, en esta pareja, en este matrimonio, pues estaban entre los dos que no, va a ser mamá. Y el papá decía, no, la primera palabra va a ser papá. Y ahí estaban con ellos, estaban con él. Y a ver, cuando hablen la primera, vamos a ver cuál fue la primera. ¿Y sabe cuál fue su primera palabra? ¡Calle! Y se quedaron los papás que no fue ni mamá, no fue ni papá, sino calle. Bueno, así era Esaú. Él era calle, él era fuera de la casa. A él le gustaba cazar, él llevaba todo su herramienta de caza y cazaba. Esto, el que él era cazador, produjo que entonces su papá, ¿quién era su papá? Isaac. Ok, entonces produjo que el papá lo amara más a él que al otro. O sea, papá amaba más a Esaú y luego mamá amaba más a Jacob. Favoritismo. Eran consentidos. A papá le gustaba cuando Esaú salía, cazaba, mataba aquel animal, lo traía a casa, hacía un guiso de aquellos, y pues papá encanta. O sea, papá era carnívoro, papá le gustaban las cortes y no cualquier corte. Y el otro, siendo hogareño, pues él más en casa, él era más de legumbres y de verduras, él no era tanto carne, pero al papá le gustaba la carne. Entonces, papá, su favorito era Esaú y el favorito era de Rebeca, era Jacob. Léalo en el versículo 28 del capítulo 25. Pero este favoritismo destructivo iba a seguir en la familia por generaciones. Esto es lo que pudiéramos llamar maldición generacional. Se va de uno y a otro, y aunque de repente las personas crecen y dicen, yo no voy a ser como mi papá borracho, ¿qué termina siendo ese joven? Lo mismo. ¿Por qué? Por la maldición generacional. Y este favoritismo que era destructivo iba a continuar en la familia hasta la siguiente generación. Y efectivamente lo vemos sobre todo con José y con Benjamín, que eran los dos últimos hijos que tuvo Jacob, como amaba, como su favorito era José. ¿Se acuerdan aquella túnica de colores que le compró? Mientras que los demás no tenían la túnica, él sí la tenía, hasta que le costó casi que la vida. Ya lo andaban matando no tengo tiempo de entrar en eso, en todo ese rollo, pero váyase a los capítulos 51 en adelante, y ahí está toda la historia de José y de sus hermanos. Ahora, cuando Isaac envejeció, ¿sí sabe todos que estamos envejeciendo? Y unos, ya parecen viejos. Otros no parecemos tanto. Pero cuando cuando Isaac, papá, envejeció, dice la Biblia que sus ojos oscurecieron. ¿Sus ojos qué? O sea, cuando era joven tenía ojos azules, y cuando envejeció, pues se le pusieron cafés o negros. ¿Sí? No. Entonces eso de oscurecer, ¿qué onda?
perdió la vista. Y sabe, a muchas personas al paso de los años los ojos se van afectando al grado que empiezan a batallar ya de 40, 45 para adelante, que ya necesitan lentes, que ya agarran el libro y necesitan una extensión hasta allá para poder leer, y cuando entonces ya ni así, pues ya son los lentes. En fin, es parte normal de la vida. ¿Está conmigo? No digas a mí no me va a pasar, porque lo más seguro es que te va a pasar. Sin embargo, estamos con Isaac, envejece y pierde la vista, ya no miraba. Y aparte, Isaac sentía que ya moría. ¿Cuántos han sentido así? Nada más un, dos, ok, tres, ok, sentía que ya moría. Déjeme, no lo tengo ni escrito ni nada, pero por ahí dicen que hierba mala. Pero de alguna manera hasta sí aplica con Isaac. Ahorita vamos a ver por qué. Pero envejece, sus ojos se oscurecen, ya no mira, él siente la muerte de cerca y empieza a hacer arreglos con Esaú para poder pasarle las bendiciones, porque Esaú era el primogénito. Ahora, lo que tengo que meter aquí entonces es pues lo que se vivió entre Esaú y Jacob con respecto a la primogenitura, si lo recuerda. Esaú, siendo el mayor, pues él era el que era heredero de la primogenitura y todo lo que eso incluía, más herencia, aunque su responsabilidad de cuidar a papá y a mamá hasta que murieran, la bendición de papá, que era algo especial y único, no solamente una vez papá podía dar esa bendición. Entonces papá, un día Esaú llega del campo de estar cazando, llega molido, llega cansado y llega con hambre. ¿Cuántos hombres llegan así a su casa? Parecen leones y huelen a león también, pero tienen una hambre que lo único que ellos piensan es sentarse y que les sirvan y de comer. Así llegó Esaú, y cuando llega huele y dice, huele rico. ¿A cuántos les gustan las lentejas? Sí le gusta. Bueno, hace 8 días que compartí esto en el sur, hice la pregunta y un niñito que estaba ahí sentado dice, y con chorizo. Yo le añadiría y tocino. Pero bueno, él llega, tiene hambre y le dice a Jacob, dame de comer. Jacob era engañador, no se les olvide. Jacob tenía algo especial. Y le dice a Jacob, pues sí te doy a te comer, sí, pero ¿a cambio de qué? Y Jacob pronto le dice, a cambio de tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? O sea, cuando tenemos algo, cuando algo es nuestro y no lo valoramos. Entonces le dice, órale. Le sirve. No voy a entrar más en ese detalle, solamente diciendo esto. De repente algunos hablan de Jacob como diciendo, engañador, le robó. Pero la verdad no fue robo, porque fue un trato que tuvieron. ¿Está conmigo? Maltrato, definitivamente, nada que ver una cosa con otra, pero igual tanto Jacob como Esaú, pues digo, bronca de ellos. ¿Para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Bronca de ellos, pero él compró la primogenitura. Pero entonces cuando papá sentía que ya moría, ya no era tanto entonces lo de la primogenitura, sino ahora el tema era la bendición, que sí le pertenecía al primogénito. Y papá manda llamar a Esaú, no mandó llamar a Jacob. ¿Papá sabía lo de las lentejas? Yo creo que sí lo sabía. Yo creo que sí se dio cuenta. Pero ¿a quién amaba a papá? A Esaú.
Y papá decía, lo siento, pero él es el primogénito. Las lentejas y demás sale eso, él es el primogénito. Entonces manda a llamar a Esaú y le dice, yo me voy a morir, yo siento que ya me muero, haz los preparativos para poder bendecirte. Y entonces le dice, ve y cásate un animal, pero de aquellos que me gustan. O sea, prepárame lo que a mí me gusta. Y entonces sale Esaú a hacer lo que papá le pidió, porque ya venía la bendición. Y, diga conmigo así, y, mejor diga, oh, no, mejor diga, no, todavía no estamos en la escuela. Pero, la mamá, ahora se diga conmigo mamá. La mamá estaba ahí parando oreja. Y entonces, mientras que Saúl está, digamos, en la recámara, pero también entendamos que vivían en una tienda que solamente había tela dividiendo un lado de otro, la mamá está ahí con la oreja parada, escuchando. Mientras entre papá y Saúl era plática entre padre e hijo. Ahí no debió haber entrado la mamá. Y esto ya nos lleva a otro tema llamado matriarcado. No voy a hablar mucho de ello, pero está la mamá ahí parando oreja y que se da cuenta la mamá lo que le dijo papá a Esaú, ve, prepárate a hacer esto porque yo me muero y te quiero bendecir. Y en cuanto sale Esaú, ¿qué hace la mamá? ¡Ay, se va a morir mi viejo! ¿Qué hace la mamá? Jacob, escuché a tu papá le dijo a tu hermano y no se vale porque tu hermano te vendió y prepárate y vamos a hacer. Y todavía Jacob le dice, mamá, no lo hagamos porque si esto sale mal, la maldición va a caer sobre mí. ¿Y qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo? La maldición que caiga sobre ti, que caiga sobre mí. Yo la hago, o sea, bien mal guiado, cara la madre. Ay. ¿Cómo se escuchó en un amén? Y entonces la mamá empieza con todas las ideas. Ay, no sé si la mamá se llamaba Jacoba o qué. También había mucho engaño en ella. Y dice, no te preocupes, mira, es que mi hermano es velludo y yo soy lampiño. A eso lo arreglamos. Del mismo animal que vamos a matar, te borro las manos. Entonces cuando tu papá si es que quiere tocarte, pues te va a tocar y no va a haber problema. Sí, pero es que mi hermano tiene su olor. Yo no huelo como, digo, él es del campo, él huele a león. Y seguramente la cara usaba puro Paco Rabanne, no sé. pero nada que ver. Mamá dice, no te preocupes. Mira, ahorita voy al closet de tu hermano, saco su ropa y te la pones. O sea, para todo la mamá tenía una solución. Y entonces matan al animal, preparan lo que papá quería, tienen todo listo. Cuando está todo listo, entra Jacob, porque mamá ya le había avisado todo lo que habían platicado. Entra Jacob y dice, papá, ya estoy listo, ya hice como tú me mandaste. Ah, qué engañador, qué mentiroso. ¿No hay gente así? Entonces papá le dice, a ver, espérame. Aquí como que anda mal. Recuerden, ya no miraba. Aquí como que algo anda mal. Acércate. Y entre todo lo que pasó, el papá lo agarra, lo toca y dice, pues mira, la voz es de Jacob. Pero sí, los de ellos son de Saúl, definitivamente. Y entonces, le da de comer, está comiendo el papá. Yo creo que el papá estaba a mí por hora de la verdad. ¿Qué está pasando? Aquí hay algo como que no está bien. Y entonces cuando termina, lo dice, acércate. Y entre el abrazo lo huele. Dice, huele
sea, la mamá lo tenía bien planeado todo. Y Jacob, siguiendo al pie de la letra lo que mamá le había hecho, cuando todo esto termina, lo agarra papá, lo bendice. Lea la oración, lea la bendición que declaró papá sobre. Está hermosa, está hermosa. Vale la pena metérselo de memoria. Y entonces sale Jacob de aquel lugar con la bendición de papá. La primogenitura era de él. Él sale, el ganón, en todo, pero en eso llega su hermano. Y cuando llega su hermano, llega con papá, se repite la historia de Jacob: ya llegué, ya hice lo que me pediste, ya está todo listo. Y el papá se queda así: espérame. Y entonces el que vino hace ratito, ¿quién fue? Y cuando se dan cuenta, le dice: hijo, ya no puedo darte bendición, ya se la di a tu hermano. Pero algo ha de haber para mí. Y dice papá: no, ya se la di a tu hermano. Y se enoja Esaú y jura matarlo. Iba a ir contra él. Pero se iba a esperar a que papá muriera. Y esto lo leemos en la palabra: a que papá muriera y pasara el tiempo de luto, como era la costumbre, y entonces se iba a ir contra su hermano para matarlo. Al paso de todo esto, cuando la mamá se da cuenta la situación, cómo agrava la situación en el hogar, la relación entre sus hermanos, la mamá habla con su esposo, con Isaac, y le dice: es necesario mandar a Jacob allá a mi tierra, con mi gente, porque pues aquí las cosas están que arden. Y pues la otra, ya es tiempo para que se case, para que busque mujer allá entre mi gente. Y entonces el papá está de acuerdo. Yo creo que la situación de veras estaba mal en casa, y lo manda y le dice: ve con tu tío Labán y vete para allá, búscate una mujer de allá. Y la cosa es, para no hablar tanto de toda esta historia, Jacob, quisiera yo decir, agarra sus chivas y se va. Pero la verdad es, si usted recuerda cuando estábamos en la serie de las semillas, ¿cómo se llama? El poder de las semillas. Cuando estábamos en esa serie mencionamos un poquito de Jacob, y les comenté en esa ocasión y lo reafirmo ahorita: cuando Jacob sale de su tierra, Jacob sale en bancarrota, sin nada. ¿Él era el heredero? Sí. ¿Se llevó la bendición? Sí, pero en físico, ¿qué tenía? Nada. Salió huyendo de su hermano que lo quería matar. Y entonces sale Jacob, y en el camino, en el transcurso del camino, es cuando tuvo aquel sueño que también vimos durante la serie del poder de las semillas, que el cielo se abrió, vio una escalera y subían y bajaban los ángeles por la escalera, y ahí tuvo un encuentro con Dios. Dios trae promesa sobre su vida. Diga conmigo: promesa. Sabe, Dios nunca llega tarde. A lo mejor la promesa no se cumple hoy, no se cumplirá mañana, pero Él nunca llega tarde. La promesa en Jacob que recibió aquel día no se empezó a cumplir realmente hasta como 20 años después. Pero él recibió palabra, él recibió promesa en aquella ocasión, y se levanta de aquel sueño que él tuvo y va con su tío Labán. Y lo primero que él ve cuando llega a la tierra del tío fue a Raquel. Estaba pastoreando ovejas, e incluso en la Biblia, si usted busca la cita, la llama pastora, la pastora de ovejas. Y la ve y se enamora de ella. La ve y dijo: aleluya. Y entonces va con el tío, se presenta y le dice: yo soy hijo de fulano, de fulana, y bla, bla, bla. El tío, bien contento, le abre puertas de su casa: bienvenido. Y empieza Jacob a trabajarle al tío, cuando de repente habla con el tío y le dice: pues es que me gusta tu hija. Y el tío le dice: pues está bien, trabájame 7 años y es tuya.
Y que empieza entonces a trabajar Jacob 7 años. Al término de los 7 años se acerca con el tío y le dice, ya cumplí los 7 años. Y le dice el tío, pues sopa y mole. Ustedes recordarán sopa y mole. Bueno, entonces hacen sopa y mole, se acaba la boda, la fiesta, y cuando entonces se van los novios allá a su luna de miel, y cuando despierta a la mañana siguiente, pegó el grito al cielo, porque no era Raquel la que estuvo con él, sino su hermana mayor, Lea. En el sur, hace 8 días, la bautizaron, ahora era Lea la fea. Lea la fea, para que entendamos. Y entonces cuando despierta Jacob y la ve, dice, ¡ay, Lea la fea! ¿Qué estás haciendo aquí? Debe estar Raquel. Va con el suegro, le reclama, pero el suegro, así bien bíblicamente, le dijo, chivo brincado, chivo dejado, ¿cómo te vas a llevar la menor antes que la mayor? Por eso te di la mayor. No le dijo así, pero para que mejor me entienda. Y entonces el suegro le dice, mira, sácate esta semana de fiesta de la boda y demás, y entonces hablamos sobre Raquel. Raquel, otros 7 años me trabajas y Raquel será tuya. Entonces le trabaja otros 7 años, y aparte entonces de que se junta con Raquel y demás, le trabaja otros 6 años antes de regresar a su tierra. 20 años estuvo trabajándole al suegro, a Labán. Raquel, a quien él amaba, y la Biblia nos lo dice así bien claramente. Raquel, a quien él amaba, era estéril y no podía tener hijos. Y mientras yo estaba leyendo y estudiando y repasando todo esto, de repente yo me quedé así como, órale, ¿qué onda? Pues, ¿pero por qué? Porque entonces, cuando Lea le da un hijo y le da otro hijo y le da otro hijo y le da 5 hijos, y de repente dice la Biblia, por eso le digo, llegando a casa léalo, cuando le da 5 hijos, de repente ya no se pudo embarazar, se quedó en 5 hijos. Pero en ese inter que Raquel no pudo darle ningún hijo, de repente Raquel le dice, júntate a mi sierva y de esa manera tendremos un hijo, tú y yo. Y lo hicieron, y ella ya se sentía pues satisfecha, digámoslo así, porque entonces el hijo de la sierva era como que si fuera el de ella, y ella bien contenta. Digo, esto es algo de igual manera que se repitió una generación atrás. ¿Lo recuerdan con Abraham? Si lo recuerdan, que le dijo Sara, pues júntate con la sierva, y ¡pum!, que sale Ismael. O sea, es algo repetitivo. Por eso hablaba hace unos momentos sobre las maldiciones. Nosotros tenemos que detectar, que ver maldiciones y empezar a romperlas en el nombre de Cristo, anteponiendo la cruz de Jesús, el sacrificio que Él hizo entre nosotros, y toda maldición generacional. Entonces Raquel le dice, llégate a mi sierva, y tiene un hijo con la sierva. Y enseguida Lea la fea, ¿qué hizo? Ella ya tenía 5, quería más, pero pues ya no podía. Y también que le dice, ahora llégate con mi sierva. ¿Qué onda? Y sabe, Jacob, ni tarde ni perezoso, bien obediente. Pues también que se embaraza la sierva, y entonces más adelante que sale embarazada Raquel con el primero, nada más tuvo 2, con José. Cuando nace José, entonces Jacob busca al suegro, busca a Labán y le dice, es tiempo de partir, bendíceme, o sea, permíteme regresar a casa de mi padre. Lo platicaron una vez, Labán lo convence de no irse y le dice, pon tú el salario, fíjate el salario que tú quieras ganar. Y aquí hay otra cosa interesante, la Biblia no nos dice que Dios le haya dicho, quiero pensar que Dios le dio la sabiduría en todo esto, pero entonces cuando todo esto pasa, Labán le dice, pues fíjate tu salario. Y cuando están hablando de todo esto, entonces Jacob le dice, mira, yo me quedo con todos los animales que estén rayados, que estén manchados, y tú quédate con todos los animales bien bonitos, los que están limpios, sin manchas, sin rayas, tú quédate con todo, y de aquí para adelante todo animal que nazca rayado, manchado, ese va a ser mío, y todo animal que nazca así, sin manchas, sin rayas, ese va a ser tuyo. Se pusieron de acuerdo, todo estaba bien.
Y de repente leemos en la Biblia que a Jacob se le prendió el foco y Jacob ponía, ¿qué palabra quiero? Varas, gracias. Ponía varas y las ponía de cierta manera. Cuando se iban a parear los animales, lo hacían delante de las varas. ¿Y cómo nacían todos los animalillos? Rayados. ¿Quién le dijo a Jacob hacer eso? La verdad no sé. Yo quiero pensar Dios le dio la sabiduría o Dios lo estaba bendiciendo como él le había prometido. Cuando las cosas de repente no tienen sentido para nosotros, hermano, cuando nace en tu corazón y es de Dios, hazlo, aunque no pareciera tener sentido, porque entonces todos los animalitos que estaban naciendo, todos nacían rayados y pues todos eran para Jacob. Y todos los que no eran, pues eran para el suegro. Y aparte, Jacob agarraba los más fuertes, dice la Biblia. Agarraba los animales más fuertes, los de mejor, se me salió hace 8 días decir los de mejor marca en vez de los de mejor raza. Pero bueno, me entendieron. Y él se quedaba con los más fuertes y esos eran los que salían rayados. Y los más debiluchos, los que no valían tanto, pues eran los del suegro. Y esto causa problema y causa tensión entre Jacob y el suegro y hasta los cuñados, al grado que Jacob aparta a Raquel y a Lea y le dicen, ¿saben? Ya no puedo estar aquí, la situación con tu padre, la situación con sus hermanos se está poniendo peor, nos tenemos que ir. Labán no los quería dejar ir. Entonces agarra Jacob, ahora sí puedo decirlo de esta manera, a diferencia de cuando salió de la casa de su padre 20 años antes, ahora sí agarró todas sus chivas, todos sus hijos, las esposas que tenía, agarró todo y se fue, se los llevó. Cuando Labán se da cuenta, como 3 días después, que Jacob ya se había ido con todo, va tras de él con la intención de agarrarlo, de regresarlo a la fuerza, al fin que Labán era el que pesaba. Pero en el camino Dios tiene un encuentro con Labán y le dice, mide tus palabras, ten cuidado lo que vas a hacer. Yo sé que tú puedes destruirlo, pero ten cuidado. Y cuando lo encuentra, le pregunta por qué le hizo eso, por qué lo había abandonado, y cuando entonces platicaron, se entendieron y Labán le dio la bendición y le dijo, está bien. Otro detalle que se vivió es cuando salen de la casa de Labán, Raquel, ¿quién? Que era la que Jacob amaba, se robó, diga conmigo, robó los ídolos de su padre. Su padre tenía ídolos y los robó y ella los tenía en su propiedad. Y entonces entre todas las cosas que Labán llevaba para detenerlos y para hacerlos regresar es, ¿y por qué has robado mis dioses? Y Jacob se quedó así como, no, para nada. Trasculca, busca donde tú quieras, porque nada que ver. Y empezaron a buscar por todos lados, andaban buscando. Cuando entran a la tienda de Raquel, lo puede usted leer en su Biblia, ella los esconde en unos costales, tenían alimento, los esconde ahí y se sienta arriba de ellos. Y cuando entra el papá para buscar, ella se disculpa y le dice, papá, no me puedo levantar, estoy en mis días. Y el papá dice, está bien, hija. Buscaron por todos lados, no encontraron y total se fueron. Otra historia, otras maldiciones que entraron posteriormente por esa situación, pero es la historia que está viviendo ahora Jacob, que está a punto de regresar a la casa de su padre. Después de esa situación con Labán, su suegro, entonces manda Jacob mensajeros a su hermano Esaú para avisarle que ya iba en camino, que ya iba de regreso, pero créame, Jacob tenía miedo. Ahora, me adelanté un poquito al no mencionar esto, pero cuando, ¿se acuerdan que hablábamos sobre Jacob se iba a casar con Raquel, había arreglado todo con su padre y que el padre le mete a Lea por Raquel? ¿Sí lo recuerdan? O sea, que Jacob no era el único engañador. Le salió otro cortado con la misma tijera. Y el suegro lo engañó. Y todas las personas que son engañadores sienten que medio mundo les van a hacer lo mismo a ellos de lo que ellos hacen con otros. Y entonces esto se me viene a la mente porque cuando él manda los mensajeros con
su hermano Esaú, para avisarle que ya venía de regreso, el hermano Esaú agarra 400 hombres con él y van a encontrarlo. Cuando Jacob se da cuenta, entonces que su hermano va a buscarlo, no lo está esperando en casa, va a buscarlo y que va acompañado de 400 hombres. ¿Qué pensaría Jacob? Este viene a acabarme. ¿Para qué trae tanto hombre? Y entonces Jacob empieza a pensar: ¿qué puedo hacer? Si llegan y atacan y nos matan, yo voy a dividir mi familia en dos. A uno los mando a un campamento, a los otros los mando a otro campamento. Y si acaban con uno, pues cuando menos me queda el otro.